Amigas, amigos, me da mucho gusto saludarles. Estamos en su programa Entre Gurús. Como todos los viernes, estamos aquí para ustedes y pues con entrevistas o temas del mundo de la cultura y de las artes. Y el día de hoy debo decir que estoy muy contento porque está un muy querido amigo de muchos años que es nada menos que el maestro Javier Castillo. Javier Castillo, que es concertista, es maestro de la guitarra, además ha sido locutor y productor en la radio, una de las voces más queridas que ha tenido Opus 102, la estación de radio, digamos, de arte y cultura, de música clásica de Monterrey. Así que, Javier, me da mucho gusto saludarte. Gracias por haber aceptado pasar aquí entre gurús. Encantado, Ricardo. Siempre platicar contigo y con amigos que les gusta no tener la razón es interesante. Y cambiar uno mismo a veces también, de darse cuenta de los errores en que uno cae, ¿verdad? También es interesante. A tus órdenes, tu pregunta, y como dijo alguna vez Borges, ya veré si respondo. No me acuerdo si fue Borges o fue Cortázar, fue uno de los dos. La guitarra ha sido parte de tu vida, maestro, siempre. Yo te recuerdo, por ejemplo, en radio, pues que siempre llegabas muchas veces acompañado de la guitarra, o sea, porque de pronto aprovechabas ciertos tiempos en los cuales había música, pues para estudiarla. Así que es una imagen muy, muy característica tuya. En este sentido, sin embargo, hay un tema interesante al respecto de la guitarra. Por un lado, maestro, es un instrumento muy popular, hay que decirlo. Mucha gente quiere aprender a tocar la guitarra, no necesariamente la guitarra clásica, pero tú sabes que me refiero a la guitarra como instrumento, ¿no? Y sin embargo, curiosamente, los grandes solistas y virtuosos del instrumento están contados con los dedos. No sé si estés o no de acuerdo con ese comentario, pero ¿cómo ves tú el fenómeno de la guitarra? O sea, tiene un poder muy fuerte en la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Del mexicano y de muchos países, de muchas culturas, efectivamente. Es un instrumento muy práctico, viajas con él, lo puedes tener en la recámara. Yo creo que casi no hay ninguna casa en nuestro país y en muchas partes del mundo, insisto, donde no haya por lo menos colgada una guitarra, aunque sea de adorno, aunque sea pequeñita, insisto, de adorno, pero sí. Y bueno, todos los grupos de jazz, de pop, de rock. Y lo clásico, como dices tú, quizás menos, yo creo, sobre todo por desconocimiento. Pero sí, definitivamente es un tema muy común, muy importante. Difícil porque su afinación es complicada, y para el compositor común y silvestre, bien preparado, pero común y silvestre, acostumbrado a un piano o al sonido de un instrumento que provoca un solo sonido, como la flauta, como el fagot, como el oboe, que es una sola línea musical. La guitarra, pues son 6 voces, se complican, por eso también se limita mucho, y por eso quizás las grandes obras de la guitarra han sido hechas por compositores no guitarristas. El que se metió a entenderle y lo logró. Eso es importante. Sí. Y en radio me veías ahí, pero conste que yo disfruté mucho mis años en radio, en Opus 102, casi desde el inicio hasta su final y luego su regreso, porque pero me iba a la guitarra porque, bueno, no siempre estaba al aire, porque yo me hice una promesa. Cuando estaba al aire yo procuraba escuchar las obras, pues porque pues, me pagaban para oír lo que me gustaba. Entonces, digo, pagaban muy poquito, pero nos pagaban para eso. Entonces qué mejor que, igual que te vi a ti muchas veces cantando fragmentos de ópera, pero nunca con volumen al público, esa era la ventaja. Pero sí, la guitarra en la oficina la estaba tocando, tenía una clase después, etcétera, sí. Pero sí, definitivamente lo que dices es correcto, es un instrumento muy universal y no de ahorita, de siglos. Pues los laudistas, los vihuelistas, en la Edad Media, los juglares, los trovadores, que son cosas diferentes, pues, acompañados de un antecesor de la guitarra, también es muy común. Que por cierto, la guitarra nos llegó, por supuesto, de ese legado español del cual estamos también conformados en México. O sea, por un lado, los pueblos prehispánicos y por otro lado, pues los españoles.
conquistadores, colonizadores o como sea, yo ya no sé a veces cómo podemos hablar de la historia porque ya todo es tan puntilloso en estos tiempos, pero pues la realidad es que hablamos todos el español o casi todos, por lo tanto, pues es una parte también de nuestro legado cultural, nos guste o no nos guste, ¿no? Y la Claro. guitarra, evidentemente, pues nos llega de allá. Es un Sí. instrumento muy ligado también, curiosamente, a la historia de España. Me refiero a la historia artística, ¿no? Cultural, Ujú. pero que también México se lo apropió, ¿no? Sí, 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 rapidísimo. Uh-huh. La guitarra o guitarra, como se pronuncia en latina, fue la que pervivió y la que llegó a nosotros de alguna manera porque el laúd, que fue el que más auge tuvo, fue prohibido por la Iglesia Católica. Nada que tuviera que ver con árabes o con judíos, se debía permanecer. Por supuesto que el tiempo mandó y sigue habiendo laudistas, vihuelistas, guitarras barrocas, en fin, pero sí la guitarra acá, y los españoles tenían a diferencia de otros imperios, otras culturas, no llegaron a destruirnos, sino a fusionarse, y descubrieron que en tal lugar había minas, que en tal otro había artesanos, que en tal otro había campo. Entonces, bueno, un lugar como Paracho se hizo de banistería, de constructores de muebles y de manera particular de constructores de instrumentos musicales. Entonces, definitivamente es un gran legado. Y en España, pues sí, la España actual, la España del siglo XIX, XX, XXI, tiene mucho que ver con la guitarra. Definitivamente el flamenco tiene mucho que ver. Ha habido unas grandes fusiones, para bien o para mal, con el jazz, el flamenco, lo clásico. Yo creo que para bien, además que a veces Uh-huh. también de ahí resulta lo que a veces llaman la música del mundo y donde es una cosa de lo totalmente light, Ajá. que no resultó nada de la fusión, ¿verdad? Sí, quizá el problema también es que la guitarra es un instrumento que, como tú bien lo decías, se toma con cierta facilidad, y me refiero en el sentido no de tocarla como se debe, sino como es fácil tener una guitarra en casa, moverla, etcétera, pues es un instrumento también de corte popular, ¿no? Y de Totalmente, pronto, o totalmente. todo el mundo cree que la puede tocar o que la sabe tocar, nos damos cuenta que no es así, No, que pero sí, sí, pero cualquier gente, creo yo, cualquier gente puede tenerlas, aprender 3, 4, 6 acordes, uh-huh. con eso hacer casi toda la música del mundo, una serie de acordes mayores, otros menores, lo Uh-huh. triste, lo alegre en Occidente, y se pone a cantar todo lo que quiere. Sí, y además el Caribe, los africanos que vinieron, tristemente como esclavos, pero alegremente como con una cultura también dominante, todas las fusiones que hubo, la música brasileña, o sea, y la guitarra por ahí en el medio. Por supuesto que también el violín, el piano, bueno, el clavecín tardó en llegar. Recordemos que en la música antigua que se le llama, el laúd era el instrumento que era el continuo, hasta que después surge el clavecín de evolución. Bueno, y el Pero, órgano, que no se nos olvide, ¿verdad? Que había grandes órganos tubulares en México, de hecho hay muchos todavía de ese tiempo, y sí, había pues un gran repertorio para órgano, ¿no? totalmente, y la protección de la Iglesia Católica, pero la desventaja es que no podíamos cargar el órgano y llevarlo a Sí. la casa, ¿verdad? Así Así es, es. así es, A ver, así es. maestro, te tengo un reto. ¿Qué te Sí. parece si tocas algo aquí para nuestro público? Sabes que he tratado en algunos programas de, pues, irles regalando algunas cosas de ópera, etcétera, etcétera. En Sí, general sí. ha sido bien recibida. De pronto hay gente que me dice qué aburrido. Bueno, pues con todo respeto, si tienen otras cosas mejores que hacer, sintonicen otro programa. Pero aquí estamos tratando de disfrutar del conocimiento, de la cultura y de las artes, y de tener una conversación interesante. Así que bueno, en lo que Claro, claro. yo ando hablando, pues recordarles a nuestras amigas y a nuestros amigos, pues que no son enchiladas, hay que afinar el instrumento. Así que pues ahí tenemos a Javier Castillo que nos va a dar esta pequeña probadita de la guitarra, pero esto es clásico, ¿no, maestro? ¿O vas a tocar algún jarabe o qué? No, ¿verdad? No sé, me lo tomo por las mañanas. Es una pieza clásica porque, bueno, es del maestro Leo Brauer, pero Ajá. es, digamos que lo más popular de Brauer, porque Brauer, cubano, hizo mucha música para el cine cubano de esa época de Castro y de posterior, obviamente, y musicalizaba, es un buen escritor de música orquestal también. Entonces esta música la hizo para una película que se llama Un día de noviembre,
y luego él mismo hizo un arreglo para la guitarra, que era su instrumento. Entonces, se toca en los conciertos simplemente. O sea, si queremos verla, es un tema de película, sí, por cierto, muy desconocida, muy triste la película además, pero existe por ahí en YouTube. Voy a intentar tocar estas horas de la madrugada un día de noviembre de Leo. Esta empieza ya a dar más repeticiones y demás, pero bueno, es el tema, la parte alegre, porque te digo, es para una película, de una parte triste, el hombre está muriendo, está enamorado, etcétera, etcétera, y la parte alegre, bueno, junta la partitura Leo Brauer para esta pieza, un día de noviembre. Una obra bellísima y muy nostálgica, maestro, esta obra. Sí, ¿no? Definitivamente, hay que hacer algo para el mes de mayo. Para el mes de mayo. Muchas gracias, maestro, por regalarle esto aquí a nuestro público. Muchas veces hemos hablado, maestro, de la importancia de las artes en la vida. Este es el otro punto que también me lleva a esta conversación. O sea, y que puede partir perfectamente de la sensibilidad para tocar un instrumento como la guitarra, que por cierto, pues no tenemos todos que ser expertos, músicos o concertistas. Yo me pongo ahí a tocar el piano en casa, estoy tratando ahí de sacar algunas cosas, a veces el acordeón, pero me parece que esto va de la mano de una educación integral, ¿no? Y eso también va de la mano de esto que tenemos aquí atrás y que tú también allá tienes, que son libros, ¿no? Sí, libros, discos, obviamente, partituras. Sí, yo creo que debería ser obligatorio para todo mundo tener un techo digno, comer, obviamente vivir, morir, amar, etcétera, y tocar un instrumento. Pintar, bailar, algo que tenga que ver con el asunto de la creación o de la recreación. Porque además, en el caso concreto de la música, es el arte más directo. Un libro, bueno, son 300 páginas. Bueno, lo voy a empezar y lo voy a terminar. Pero una pieza la voy a escuchar y ya queda, ¿o no? O voy a practicar un poquito y ya me gustó lo que hice o no me gustó, en fin. Y además, yo he luchado mucho porque en las escuelas me he topado contra pared, por supuesto, no siempre, se enseña música, porque es un idioma más, el lenguaje de la música, además es un lenguaje universal. O sea, yo he tenido la oportunidad de tocar con otras gentes en el mundo que no hablamos para nada, ni español, ni chino, ni japonés, y nos ponemos a tocar y ya está todo en la partitura, ¿no? Entonces un niño, una niña que aprenden o un adulto mayor, quien sea, que aprende a tocar un instrumento, tiene un idioma más, tiene una forma más de expresarse, de esconderse. A veces un instrumento es un escudo, a veces se convierte en tu espada y sales al escenario. Y además desarrollas ambas partes de la memoria, porque en un instrumento, en la música desarrollas la memoria visual, la memoria auditiva, la memoria digital, la motricidad fina. Tú eres psicólogo también, si me puedes ayudar con esto, el espacio temporal. Entonces uno pone a trabajar todo el cerebro, aunque lo ponga uno a medias, pero ya trabajaste y eso lo vas a reflejar para la vida. Si algo nos deja en la vida, aquí voy a hacerlo de abogado del diablo, porque la pregunta no me la has hecho, pero la voy a adelantar yo. Que si sirve o no, yo creo que sí. Y como decía alguien también, bueno, ¿para qué sirve la vida? O sea, no podemos estar siempre preguntándonos si las cosas sirven o no. Pero me acuerdo que en alguna ocasión bastante reciente le preguntaban a Daniel Barenboim, este gran pianista y director, argentino, pero radicado hace mucho tiempo, bueno, sé en que Alemania, sí. En Alemania y algún tiempo en Inglaterra también ahí tiene su escuela, la escuela Menuhin, y le preguntaban, bueno, ¿y usted cree que la música cambia el mundo? Dijo, no, mire, yo formé la orquesta donde son palestinos, musulmanes, judíos, tocan juntos, se quieren mucho, pues no cambió nada el mundo. O sea, no logramos cambiar nada. Sí, era un sueño, pero no pasó nada. Y la otra vez le preguntaban a escritores, ¿no? Usted hace poco leía a Saramago, una entrevista con Saramago. ¿Usted cree que la literatura que transforma la sociedad? Dijo, no. Posiblemente al que lea la obra, y quizás a lo mejor tampoco. Es un pequeño mundito, o sea, pero no es pensar pesimistamente, es pensar, bueno, la realidad es que
si hacemos que todo el mundo escuche, todo el mundo lea, todo el mundo visualice, todo el mundo baile, aunque sea con los ojos, más gente vamos a poder hacer que cambie, ¿verdad? Que cambie para bien, ¿verdad? Yo creo. Sí, de alguna forma creo que estamos abonando a la sensibilidad, ¿no? Y yo creo que también es otra tendencia pues de un sector de las generaciones actuales, de pensar que toda la vida tiene que ir del concepto de la diversión, que por cierto es un concepto muy, muy amplio, ¿no? De pronto, esta idea de que el que disfruta de la música clásica o de leer o de las artes que no se divierte, pues es un absurdo, porque pues muchos de nosotros no tendríamos esas preferencias si no significaran algo para nosotros, eh, pues esos encuentros, ¿no? A mí me divierte mucho ir a escuchar una orquesta. No sé si Sí. sea el tema, no sé si sea exactamente el término indicado, el decir me divierte, pero pues definitivamente me No, hace sí, pasar sí. un excelente momento, ¿no? Vea los orígenes, play de piano, jouer la guitarra. En otros idiomas es jugar, es estar haciendo pues, de la vida un juego, eternamente de la vida un juego, y lo estás haciendo por medio del juego, del sonido, de la pintura. Creo que todos deberíamos saber algo más. Es muy curioso, platicando con gente de la SEP de hace muchos años, me decían, es que usted quiere que toda la gente sea músico. No, no, no. Dije, es como si usted dijera que porque todos estudian historia y geografía, son geógrafos o historiadores. No, es que debe ser parte, y le enseñaba la única diferencia entre la carta, ya hoy ya no sé, Ricardo, tú sabes más que esto que yo, entre la Carta de Programación Escolar de Europa, de la Unión Europea y de México, la única materia distinta es que aquí no había música y aquí sí había música. Entonces aprendes una manera diferente, ¿no? Y simplemente el que baila folclore, el que, no sé, el que canta, el sentido de escuchar a los demás. Por ejemplo, amo el deporte, no lo puedo hacer ya por diferentes razones. No me gusta verlo, tú lo sabes y pido perdón. No me divierte verlo, pero a diferencia de un deporte, casi siempre es uno contra el otro y se ha vuelto sucio. ¿Por qué no lo fauleó? ¿Por qué no lo tiró? ¿No? Como decía Borges, o lo citara Borges, debería inventarse un juego en el que nadie ganara. Pero en cambio la música pues, está haciendo todo junto, y ni más fuerte, ni más quedito, ni más a prisa, vas caminando juntos. En una obra de teatro estás dialogando, estás jugando tu papel, ¿no? La pintura va un color con otro, un contraste, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo pienso que el arte sí unifica más. Lo que pasa es que quizás la gente de hoy no quiere estar unida. Nos han enseñado a ser egoístas, profundamente egoístas. Bueno, nos han enseñado a estar incluso más divididos, ¿no? De encontrar más diferencias de las que a lo mejor necesitábamos, ¿no? Y es una pena, pero precisamente mi insistencia, y siempre se los he dicho a nuestras amigas y amigos, gracias también a los que nos han estado sintonizando en esta emisión de Entre Gurús, que es parte fundamental también el explorar esa sensibilidad y que esta cuestión de que todo tiene que ser un show, todo tiene que ser una broma, todo tiene que ser un TikTok, o sea, pues estamos equivocados. Hay otra parte de la vida que también tiene que ver con la sensibilidad, con la reflexión. También puede ser muy divertida, Sí, no se crea nada más que esto es una solemnidad, o sea, pero también cuando uno se adentra a ciertos elementos, pues pones en contraposición a lo mejor una lectura que te provocó algo que a lo mejor fue difícil, pero definitivamente puedes separar perfectamente un bestseller de una obra capital de la literatura, y lo mismo muchas veces pasa con la música. Pienso yo, sin embargo, que efectivamente hay música popular de gran calidad, o sea, son conceptos distintos, pero también hay muchísima música popular malísima, o sea, me pongo yo a pensar un poco en el reggaetón, por ejemplo, a ver si no me apedrean aquí algunos amigos o amigas, pero pues cuando vemos que algo de esta música nada más alterna dos o tres notas y en una misma escala mayor, etcétera, etcétera, y luego nos encontramos con, por ejemplo, esta pieza que Javier tocó para ustedes eh, y que tiene un tema y que también va sufriendo su desarrollo, sus modificaciones y sus regresos,
y luego se va revistiendo de ciertos tintes de melancolía y a lo mejor de pronto un poquito más alegre, pero después más triste, uno se da cuenta pues que la vida definitivamente es mucho más compleja que el poner todo en un solo costal de la diversión, del show y del espectáculo, ¿no? Sí, decía alguien, bueno, digo yo, no sé si alguien lo dice también, que la diversión es del tamaño de la inteligencia. El que más diversión requiere de ese tipo que has dicho, ruidoso, movimientos, etcétera, desde mi punto de vista es porque su inteligencia no las ha desarrollado. Cuando te desarrollas un poco más, lees más, estudias más, lo que te guste, la ciencia, la historia, la geografía, no solamente lo artístico, tus aficiones se vuelven más, por ejemplo, te gusta la antropología, pues te vas a las ruinas de tal o cual lugar aquí en el estado de Nuevo León, vas a investigar unas piedras, o sea, la diversión se vuelve mucho más interesante, más inteligente. Y lo que decías también de reflejar lo de los demás, Sábato, que platicábamos hace poco aquí en casa de él, si recuerdas, Sábato decía algo así como que el mundo, yo no estoy tomando nota de lo que dice o piensa la gente y lo que siente, yo digo lo que yo siento y lo que yo pienso, ya si el otro se identifica, bueno, pero sí, estamos en un mundo de vacuidad donde no se siente ni se piensa, pues mira nada más cómo estamos, ¿verdad? De que andamos mal, andamos mal. No querer verlo es, como decías tú, de que no solamente estamos divididos, nada, es lo de menos, de que nos hemos dejado dividir. Y hablo de nuestra patria, y hablo de muchas cosas. Es Hemos, culpa nuestra. hemos perdido también la capacidad de análisis, creo yo, o sea, y de poder separar información a lo mejor tortuosa, falsa, de fuentes verídicas, y va muy de la Sí, mano, no, me no, 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 parece, no. sin embargo, de esto que hablamos de la vida integral o del aprendizaje integral, ¿no? El día de hoy, Que de creemos pronto, a todo lo que pasa en las redes sociales. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Si tengo un minuto más, me permites decirte un ejemplo. sí, Me acordé de Saramago. Decía, yo fui pobre, pero pobre, eran campesinos, pero mi papá trabajaba en un teatro. Creo que ese ejemplo es muy conocido de todos. Entonces, a mí me gustó el teatro desde niño, pues, porque mi papá me dejaba entrar, pues era el que abría la puerta, el portero y demás, ¿no? Entonces, me mandaba al gallinero, que le llaman, lo que llamamos nosotros gallola, ¿no? Entonces, ahí al teatro iba el rey, entonces tú veías desde abajo, desde la escena, pues a la gente bien vestida, al rey con una corona pintada de oro, así, dice Saramago, yo estaba atrás de la corona, porque yo estaba allá, oculto, viendo la obra de teatro, o el concierto, lo que fuera, y estaba viendo el cartón piedra de color gris de la corona, o sea, aquella corona no existía, no era, depende de qué lado veamos las cosas, es como podemos entenderlas, más o menos, ¿no? más o Eso, menos, sí, sí, sí. es un tema interesante, sin lugar a duda, y ojalá que prevaleciera más esta sensibilidad entre todos nosotros compatriotas, este país bello que tenemos, y que desafortunadamente también de pronto va por caminos tan absurdos, y que algunos tratan de vender pues como las ropas invisibles del emperador, del cuento aquel que pues también deberíamos de estar versados en los cuentos porque nos daríamos cuenta de muchas cuestiones y falacias también que ocurren en nuestro tiempo. Maestro, Así pues te es. agradezco mucho A ti, Ricardo. este pase por Entre Gurús, hablando un poco sobre la importancia de las artes en la sensibilidad de nuestra vida, y ojalá algo haya quedado al menos para reflexión de nuestras amigas y amigos. Muchas gracias. Gracias a ti y a todo el público. Gracias, gracias. Hasta pronto, hasta muy pronto. Muchas gracias, amigas, amigos, y los espero la próxima semana, como todos los viernes, Entre Gurús. Hasta pronto.